Bueno, Entonces, damos comienzo a la charla. Muchas gracias, muy buenos días. Ya mucha gente me conoce. Mi nombre es John Cerón. Yo soy básicamente un geocientífico que se ha dedicado últimamente a la comunicación de la ciencia. Junto a la Fundación SUA Energy y unos colegas que tienen líneas de investigación similares a las mías, hemos decidido buscar soluciones a lo que llamamos la amenaza contra la autosuficiencia energética. El objetivo de desarrollo número 7: eficiencia y eficacia en el suministro de energía para todos. Cuando nos atacan desde diferentes orillas, no solo a los hidrocarburos, a la minería y a la profesión, realmente están atacando la autosuficiencia del país. Entonces, hoy tengo una propuesta un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y tenemos mucho material, así es que vamos a tratar de ser eficientes. ¿Me confirman que ya estamos viendo el screen, por favor? sí, señor. Perfecto. Entonces la pregunta a resolver es, ¿podemos hacer bien los pozos pilotos de investigación integral o vamos a terminar con una chambonada como la que de pronto pueden ver en la foto? Yo estoy convencido que tenemos un gremio de ingenieros, de geólogos, de ambientalistas que han hecho bien su trabajo y que podemos hacer las cosas bien. No me cabe en la cabeza por qué hay inclusive representantes y senadores e inclusive magistrados que piensan que en Colombia no se puede hacer una ciencia decente. Yo estoy convencido que se puede hacer. Sin embargo, tenemos que aceptar que venimos de una historia de 100 años de industria petrolera en la cual aparentemente algunas cosas no han salido bien. Y tenemos que revisar por qué no ha salido bien, por qué esas comunidades que fueron objeto de explotación petrolera en estos 100 años no sufrieron un salto cuántico, no vieron realmente esos beneficios. Digamos, contradicciones, mientras que la ACP hace unos años nos entregó un informe en el cual nos mostraba cómo los municipios petroleros tienen mucho mejor estándar de vida que los no petroleros. Este informe de Indepaz también nos hace ver en el 2011, o nos hacía ver cómo el petróleo en la región generó escalamiento de la violencia, violaciones a los derechos humanos, conflictos étnicos, de tierras, etcétera, sin dejar de lado el mal uso de las regalías. No quiero decir, este es el Cristo petrolero en Santander, yo no quiero decir que esto está mal pensado, pero la mayoría de las veces los proyectos no fueron productivos, los proyectos en las regiones no fueron bien gerenciados y la mayor parte del dinero se despilfarró. Miren el comentario que escribo ahí de la Contraloría General del 2018, dice: concluyó que las regalías no obtuvieron los resultados esperados, los recursos se atomizaron, no hay proyectos estratégicos y mucho menos impacto regional. Recuerden que entre el 2004 y el 2014 tuvimos precios del petróleo por encima de $100. Produjimos 1 millón de barriles y era el momento en que departamentos como el Casanare se hubieran posicionado como líderes, por ejemplo, en abastecimiento de carne a nivel mundial. Pero en cambio Arauca tiene una piscina con olas y una cantidad de obras que hubiéramos hecho mejor uso de las regalías. Ha habido daños al territorio. O sea, esta industria acepta que ha habido errores que son accidentes que pueden pasar, porque no es una industria exenta de accidentes. La foto que estoy mostrando es el Lizama 158, en donde se derramaron 550 barriles y fue objeto de mucha propaganda, digamos, ambientalista. También hay que aceptar que hay muchos pasivos ambientales en los territorios, como en el Putumayo, en el Casanare y lo demás, pero la mayoría de ellos vienen antes del SINA, en el 93. Entonces, es una industria que mide los riesgos, maneja la corrección de esos riesgos y los mitiga, pero no está exenta de accidentes. Sin embargo, miren esto. TTY en el 2014, eh, enemigos del medio ambiente abrieron unos carrotanques y derramaron 200.000 galones de petróleo, es decir, muchísimas veces más lo del derrame de la Lizama, pero allí no hubo, digamos, mayor queja de parte de los ambientalistas. La Asociación Colombiana del Petróleo reportó un informe en el cual nos decía que estimaba en 4 millones de barriles de petróleo derramados en atentados terroristas, de los cuales esos barriles generalmente van a los cuerpos de agua. También nos decía que se estiman en 9 millones de barriles en la última década de robos a los oleoductos, de los cuales más de 6 millones de barriles van a los cuerpos de agua. El resto, los 3 otros y pico de millones, se pierden. Entonces,
Tenemos que ser coherentes en nuestro pensamiento. Si estamos defendiendo el territorio y el medio ambiente, lo estamos defendiendo, no importa el actor que sea. Entonces, esta charla que podría abarcar muchos temas, me toca reducirle a unos pocos temas, y es esos temas que nos preocupan cuando estudiamos los yacimientos no convencionales. Y desde la época de la Contraloría, recuerden el llamado de advertencia del 2012, hasta luego los llamados del mismo Ministerio del Medio Ambiente, cuando el Ministerio nos decía que tenía un plan de alistamiento en los cuales había unos temas que nos trasnochaban, como era el agua, no solo en superficie, sino subterránea, la sismicidad asociada a los yacimientos no convencionales, esos químicos que se usan y que nos van a envenenar y que nos van a producir cáncer, parece, y la radioactividad. Esos parecen ser los temas que me preocupan. De esto la radioactividad ni siquiera la voy a tocar aquí porque es traída de los cabellos. La radioactividad es un invento que le llegó, inclusive lo han escuchado en salas como la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo de Estado. Pero mire, en Colombia conocemos las formaciones que son radioactivas, están muy por debajo de las formaciones que vamos a interés. Llevamos 26.000 pozos perforados en Colombia y no hemos tenido, digamos, trazas de esos elementos en superficie. Y el Instituto Colombiano del Petróleo ha hecho estudios de las aguas de la formación La Luna, porque es que se han tomado núcleos de la formación La Luna y no hay trazas. Entonces esta discusión, aunque yo sé que el Servicio Geológico está preparando una normativa, yo no la voy a dar acá porque no tiene. Mire, en varias presentaciones me han preguntado, ingeniero, para usted, ¿cuáles son de esos, cuáles son los grandes problemas que lo preocupan a usted? ¿Cuáles serían esos elementos que realmente debemos pararle bolas porque tienen mayor impacto? Y mire lo que yo le respondo. Para mí, lo más preocupante es la superficie. El abandono del Estado en los pueblos, en las regiones, en donde operamos como petroleros, ha resultado en que no hay infraestructura, no hay agua potable, no hay saneamiento ambiental, la educación está atrasada, no hay vías para desarrollar estos yacimientos y para mí ese es el primer cuello de botella que se va a tener si logramos demostrar que hay recursos explotables. Van a estar en superficie, en la salud, en el abandono de la población, en la falta de trabajo. Para mí no son ni la sismicidad ni los químicos porque los técnicos podemos hacer las cosas bien. Y finalmente la corrupción. No solo hay corrupción cuando despilfarramos los recursos que se han asignado a los municipios por mal gerenciamiento, por falta de una adecuada diseño de proyectos, sino también hay corrupción cuando hay daños ambientales colaterales y yo no digo nada. O cuando en un contrato, y aquí hay en esta charla muchos ingenieros y geólogos jóvenes que quiero enviarles un mensaje que espero que les cale. No se vendan, no se regalen por un 5% o un por 10%. Ustedes son la generación que le van a cambiar la cara a este país. Nosotros ya les entregamos este país completamente corrupto y deshecho, pero ustedes y sus hijos son los que nos van a arreglar este país. Ahora bien, ¿por qué unos países pueden haber tomado los recursos naturales y lo hacen bien como Noruega? Esa foto de la izquierda es de Oslo, una plataforma petrolera frente a Oslo. Y otros países lo pueden hacer con los recursos naturales tan mal. En este caso estoy mostrando en amarillo Nigeria, comparado principalmente contra Brasil, que tiene una población y unos recursos parecidos, mientras que Nigeria está, digamos, con unos ingresos por persona muy bajísimos comparados con Brasil o con México por despilfarro de los recursos. ¿Por qué unos países lo pueden hacer bien y otros no lo pueden hacer bien? Primero porque todo va en el ADN de las personas, porque las personas hacen las cosas técnicamente, las hacen bien, las hacen con honestidad y lo hacen de la mejor manera. Pero también porque hay una normatividad y unas leyes. Entonces, la invitación mía es que aprovechemos este momento de los proyectos piloto para revisar estas partes de la normatividad y de las regalías y demás que no nos funcionaron y no seguir con lo mismo, sino hacer las cosas bien en ese sentido. Muy bien, ¿cómo entra el desarrollo sostenible? Porque el título decía desarrollo sostenible. Rápidamente voy a revisar el concepto que llamamos de Brundtland, de la Organización de Naciones Unidas, de qué es el desarrollo sostenible. Concebíamos el desarrollo sostenible como aquel desarrollo en el cual el desarrollo económico, es decir, los intereses industriales y económicos, pueden ir de la mano del desarrollo de la comunidad para que este desarrollo sea justo, pero a su vez ambas esferas deben ir de la mano del medio ambiente, deben respetar el medio ambiente para que sea viable y la comunidad
debe tener un medio ambiente vivible. Si estas tres esferas se conjugaban, decimos que el desarrollo es sostenible. En lo económico, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una responsabilidad social y empresarial de esas empresas para que compartan el bienestar. Las comunidades, a su vez, tienen unas necesidades insatisfechas, esperan unos bienes y servicios y esperan progreso. Y obviamente, el medio ambiente hay que preservarlo y hay que disfrutar las generaciones venideras. Pues bien, este concepto ha sido revaluado. Y tomo aquí el concepto del profesor Manuel Rodríguez Becerra, quien nos dice muy claramente, mire, el desarrollo realmente tiene dos objetivos: el bienestar de la comunidad y la satisfacción de sus necesidades, y que vivamos en los límites que nos impone la naturaleza, no abusar de la naturaleza. Podemos utilizar los recursos ecosistémicos, pero sin traspasar unos límites. Esos dos objetivos se logran ahora sí apalancados en un desarrollo económico, en un desarrollo científico y tecnológico y en unas políticas y la política. Entonces quiero hacer énfasis en este concepto porque no se trata de que el fin último es el dinero, la plusvalía, sino es el bienestar de la comunidad y el cuidado del medio ambiente, porque es el único planeta que tenemos, apalancados en el desarrollo económico. ¿Sí se fijaron en la diferencia? Este no es una clase ni una charla en yacimientos no convencionales, entonces aquellos que no tienen el concepto claro, pues los invito a ver otras charlas. Aquí solo voy a utilizar 2 diapositivas para ponerlos en la misma línea. Recordemos que los yacimientos no convencionales son esos yacimientos que por su baja permeabilidad requieren estimulación para crear una permeabilidad artificial que no tenía el yacimiento y producir, diferente a los convencionales que generalmente tienen una porosidad y una permeabilidad que les puede producir, que pues les permite producir con su propia energía, ¿cierto? Entonces, 2 conceptos técnicos desarrollados sobre todo en los Estados Unidos permitieron el desarrollo de estos yacimientos no convencionales. El primero de ellos fue en la perforación de pozos horizontales de gran longitud. Ahora se navega la formación, y ya les voy a explicar por qué, en grandes longitudes, y el fracturamiento multietapa en esos pozos. No que no hubiéramos hecho fracturamiento hidráulico antes. Esto es lo que les dio por llamar fracking. Pero el fracturamiento hidráulico, ustedes lo ven en el pozo vertical, lleva años. En Colombia el primer fracturamiento en un pozo vertical se hizo en 1952 en el Catatumbo. Para el 57 ya estábamos en la Cira y campos como Guando, una cantidad de campos que ayer Ítalo nos hacía una excelente exposición de esto, solo pueden producir a partir de este fracturamiento. Cuando lo llevo al pozo horizontal, pero sobre todo, cuando hago una fábrica de pozos con muchas estimulaciones, eso es el fracking. Entonces es solo una cuestión de escala. El yacimiento es el mismo, el hidrocarburo es el mismo, la ingeniería es la misma, la geología es la misma. Pero ahora lo voy a hacer en forma como una fábrica de pozos y por eso es que se llama fracking. Y a mí me gusta explicarlo a los que no son petroleros con el concepto de un panal de miel de abejas. Suponga usted que la miel estaba acumulada en un yacimiento discreto. Estos eran los yacimientos convencionales que conocíamos. Y los podíamos producir con un solo pozo vertical o algunos pozos verticales. Pues resulta que ahora la miel está en toda la capa. Por eso el nombre más correcto para estos yacimientos es yacimientos continuos, porque están continuos en el espacio. Entonces ahora necesito unos pozos horizontales para navegar y producir de esa miel y tener más acceso al yacimiento. Luego vino el concepto de fracturamiento de pozos horizontales, entonces ahora puedo captar un área de drenaje mayor, pero como tiene una distancia limitada, que es el ancho de la fractura básicamente, entonces necesito hacer más pozos horizontales, más pozos, más pozos. Por eso es que necesito hacer una fábrica a nivel del yacimiento en forma horizontal. ¡Oh, sorpresa! Esta gráfica es de Colombia. Aunque no está muy clara, les quiero mostrar que ya desde los años 50, 1950, esto dice aquí que Exxon perforó el pozo Catalina. Miren ustedes cómo ya navegó horizontalmente esa formación del Cretácico llamado Rosa Blanca y produjo, aquí nos dicen, una producción. Miren el pozo Olivo, navegó la formación La Luna en forma horizontal y produjo, aquí dice, 5.000 barriles de petróleo. Previamente los Buturamas, aquí hay un Buturama, aquí hay otro, ya habían mostrado producción en esos yacimientos del Cretácico. Entonces, primer paradigma, conocemos la roca, ya se ha producido esos yacimientos. Más aún, en el Catatumbo, las formaciones cretácicas, la Luna y el Cogollo, que son los equivalentes al tablazo, ya han producido por más de 80 años.
Es decir, estos yacimientos no son novedad. En el Valle Medio del Magdalena nos reporta la NH que hay más de 60 pozos penetrando la formación La Luna y hay más de 7 pozos estratigráficos. Entonces la geología es conocida. Es decir, ya se habían hecho pozos horizontales, ya hay producción de eso, esto no es novedoso. Quiero hacer énfasis en que no es que estemos haciendo experimentos. Los proyectos piloto no son experimentos, es una prueba de concepto como lo vamos a ver. Y aquí resulta que yo fui parte de este grupo, de un buen grupo de Ecopetrol que evaluó los no convencionales con unos pozos estratigráficos. Este es un mapa del Valle Medio del Magdalena, más o menos desde Barranca Bermeja hasta Aguachica por el norte. Y ustedes ven aquí esta forma que nosotros la llamamos el aguacate de la Cira Infantas. Los pozos estratigráficos se perforaron en su orden. Primero La Luna, al sur de la Cira Infanta, luego Coyote, el pozo Casabe, el pozo Iguana, el pozo Gala, Prometeo, y se corazonaron más de 7.000 pies de corazones para hacerles todos los análisis del mundo en petrofísica y en evaluación de yacimientos. Aquí también vemos la ubicación de los pozos de los otros operadores, como es Manatí Blanco de Exxon, el pozo Pico Plata de ConocoPhillips con Canacol, el pozo Mono Araña, y por acá al norte quedarían los pozos de la Drummond, y por acá al oriente quedarían esos primeros pozos estratigráficos que hizo Nexen. Y llegamos con este grupo que les digo de evaluación de Ecopetrol a lo que llamamos los recursos prospectivos, es decir, que solo están en el mapa. Y este mapita, que lo han visto varias veces, lo vamos a pasar rápidamente, pero básicamente nos dice que a la izquierda el Valle Medio del Magdalena tiene capacidad de producirnos unos líquidos hipotéticos entre 4.000 y 7.000 millones de barriles, y a la derecha una vocación más hacia gas, sobre todo en Cesar Ranchería, con una vocación que podría producir 10 terapiés cúbicos de gas. Para ponerlos en contexto, nuestras reservas cayeron de 4 TCF a 3.1 terapiés cúbicos, aquí podría haber 10, en el Catatumbo podría haber otro tera, y en el Valle Medio de 4 a 13 terapiés cúbicos de gas. Es decir, la promesa de valor es muy alta, pero si no hacemos este proyecto piloto, no hemos probado nada. La roca puede ser muy buena, pero hasta que usted no la ponga en superficie, no ha hecho nada. Aquí está el suscrito en uno de esos pozos, que es el pozo Coyote. Yo fui el que adelantó la microsismicidad de ese pozo. Hay 3 tipos de proyecto piloto. El primero es un proyecto de concepto o de investigación, es decir, es un piloto que usted hace para cuando necesita probar un concepto. Yo ponía el ejemplo del cacao. Si usted quiere producir una nueva variedad de cacao, usted no empieza sembrando 500.000 hectáreas de cacao, sino que selecciona algún lote y siembra una variedad ecuatoriana, una variedad de San Vicente de Chucurí, etcétera. Cuando ya tenga ese espécimen que le produce adecuado para esas tierras y condiciones, entonces ahí sí lo hace más extendido. Ese sería como el proyecto piloto a los yacimientos no convencionales. Hay un concepto de piloto de evaluación técnica que es realmente el piloto de la industria. En ese piloto usted prueba diferentes tipos de fluido, diferentes tipos de estimulación, formas de navegar, direcciones de navegar. Ese es el proyecto técnico que necesita usted para probar el concepto de la geología a la ingeniería. Muy diferente al proyecto piloto de investigación integral. Y finalmente hay unos pilotos de avanzado prueba técnica que usted los hace ya cuando tiene mucho conocimiento y avanza en el conocimiento. Esta gráfica no me puedo demorar explicándola por factor de tiempo, pero básicamente yo les quiero decir que hemos agotado la etapa de exploración y hemos demostrado que hay unos recursos prospectivos como se los mostré. Pero para pasar a recursos contingentes usted tiene que hacer estos pilotos y después de estos pilotos sí vendrían los pilotos técnicos en donde tiene una curva de aprendizaje, aquí quedó tapada la palabra aprendizaje, para entrar finalmente al desarrollo. El fracking solo se va a dar en estas etapas. Aquí en estos primeros y todos los otros pilotos sí va a haber un fracturamiento de pozos horizontales, pero no es en forma masiva. Y este es simplemente una lámina para mostrarles que en Texas se han adelantado lo que ellos llaman los test sites. Ya han perforado una cantidad enorme de pozos. Dice la USGS que han perforado al 2016 680.000 pozos horizontales. 680.000 pozos horizontales, imagínense. Y en este piloto lo que querían era probar si el propante, o sea, la arena con la que usted apunta las fracturas, va siendo bien colocado, si estaban quedando zonas sin propante, es decir, que no producía, porque la producción va en forma directamente proporcional a la cantidad de propante que usted pone y otras condiciones, pero son pilotos que usted hace ya al final de la etapa. Y la historia comenzó con este señor, George Mitchell, en el año 1998. Tenía una compañía que se llama Mitchell que tenía necesidades de producir gas y hago aquí un alto
para entregarles, digamos, un concepto que es básico en el desarrollo de los yacimientos no convencionales en Estados Unidos. Allá el subsuelo es propiedad del propietario de la superficie. Entonces es al propietario de la superficie el que le interesa que se perfore el subsuelo, no como en Colombia, que el subsuelo es del Estado. Bueno, la constitución anterior decía la nación y no era más adecuada. Entonces eso hace que los propietarios de la tierra incentiven a las compañías a perforarles. Entonces si les ofrecen 5 pozos, piden 10 y negocian. George Mitchell tenía un negocio de estos y tenía que entregar gas y se le estaba acabando y estaba buscando desesperadamente y se le metió en la cabeza que la roca generadora que dio origen al petróleo, que en nuestro caso son lutitas y carbonatos, esa roca genera, en el yacimiento convencional migra el petróleo a yacimientos superiores porosos, pero en el caso de los no convencionales se queda ahí atrapada. Ella entrega una cantidad de petróleo, pero se estima que el 40% del petróleo queda atrapado allí en la roca que lo generó. Y a Mitchell se le metió en la cabeza que él podía producir ese petróleo si encontraba la tecnología. Pues fue un empleado suyo, Steinsberger, que entendió que los líquidos de fracturamiento que estaban utilizando, porque el fracturamiento ya se conocía hace muchos años y se utilizaba ampliamente, no eran los adecuados y se devolvió al concepto de slick water. Slick water es prácticamente agua con algunos aditivos, eso lo explica mejor Ítalo en su charla, está grabada. Y ahí fue cuando encontró que empezaron a producir estos yacimientos. Es la compañía de Mitchell la que dispara esto y miren lo joven de esta tecnología, 1998. Una tecnología que Daniel Yergin nos decía que es uno de los conceptos más avanzados tecnológicamente y que le ha permitido avanzar a la humanidad tanto. Porque esto sí es lo que se llama un concepto disruptivo. Cierro este comentario diciéndoles que Mitchell murió multimillonario, mientras que a Steinberger ese año le pagaron los $100,000 que era su sueldo normal y siguió su vida común y corriente. Vamos a México. México realizó un proyecto de estudios piloto entre el 2011 y el 2015. La forma como lo hicieron los manitos fue organizadamente. Ustedes ven en este mapa que este es Texas, la parte de Eagle Ford en los Estados Unidos que se prolonga hacia las cuervas, hacia las cuencas de Burgos, de Hidalgo en México. Entonces era natural para los mexicanos probar si esos yacimientos del Eagle Ford y más arriba del Barnett se extendían hacia México. Entonces hacen este pozo que se llama Emergente 1 en el año 2012 que muestra aceite y gas en las lutitas. Bingo, pues claro, no era tan ilógico que el yacimiento se continuara. Luego hacen el pozo por acá, el que está, aquí está el pozo emergente, aquí estará por aquí el pozo anélido que hay aquí. Y van probando de la ventana de gas hacia la ventana de condensado, hacia la ventana de líquidos, en lo que se llama burro picachos, el pozo nómada. También se extendieron mucho más hacia el oeste para ver si se extendía el play y los pozos, aquí dice percutor y luego anélido, prueban formaciones inclusive por debajo del Eagle Ford que son al Jurásico y ahí están probados. Entonces, a la fecha ellos llevan más de 18 pozos, pararon por razones políticas. Recuerden que AMLO dice que no está de acuerdo con este tipo de explotación, prefiere comprarle el gas barato a Texas, pero ahí están, es un proyecto piloto exitoso. Este es Argentina, no tengo tiempo para relatarles cómo fue la historia de Vaca Muerta en Argentina, pero es similar. Pero traigo a colación esta lámina porque ustedes ven que Vaca Muerta es básicamente un desierto, la temperatura promedio es 1 grado centígrado, suelo árido y productivo, y muy similar pasa en Texas, en las áreas que producen. Resulta que nuestro Valle Medio del Magdalena no es eso. Nuestro Valle Medio del Magdalena es una joya ambiental. Aquí está el río Magdalena, por acá ven el río Sogamoso, aquí está la hermosa ciénaga de Llanito, por acá estará la ciénaga de Paredes, donde están los manatíes, áreas verdes con mucha agua. Entonces, no es lo mismo operar en el Valle Medio, ni es lo mismo operar en Vaca Muerta. Por eso es que hemos llamado que aquí el medio ambiente es sagrado, que es que aquí no vamos a jugar con nada ni vamos a improvisar. Es más, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, nos habla de una urna de cristal en donde hagamos las operaciones de tal manera que todos podamos verlas. Como esto es así, como es un medio ambiente tan pristino y hay tantas dudas respecto al fracturamiento horizontal, se suscitaron una serie de oposiciones desde las comunidades. Esta marcha es en San Martín, Cesar, muy cerca de donde queda el pozo Pico Plata de Conoco, y se formaron grupos opositores al desarrollo de este tipo de yacimientos.
Entonces, en este momento quisiera preguntarle a Liliana si tenemos conectada una invitada a la cual yo quisiera preguntarle desde el territorio, realmente, ¿cuáles han sido esos errores de la industria? ¿Qué podemos aprender de esos errores de la industria? Y si realmente la población de San Martín y el Valle Medio del Magdalena se opone al desarrollo de los hidrocarburos. Liliana, Sí, ingeniero John, ya se acaba de conectar la se señora acaba de Denis. conectar. Entonces, me voy a salir de la presentación un momento y vamos a darle la voz a la señora Denis Blanco. Ella está en San Martín Cesar, ella es emprendedora, comerciante, ciclista, no sé qué tan buen ciclista será, pero ella desde el territorio, yo quiero que nos hable, sobre todo a los geólogos jóvenes y a los nuevos profesionales, que nos diga cuál es la realidad. ¿Ustedes realmente rechazan la industria de los hidrocarburos? Estos grupos ambientalistas, estilo Colombia Libre de Fracking y demás, ¿los representan a ustedes en el territorio? Y Denis, denos palo, no se preocupe, nosotros no estamos aquí para hacernos risitas. Adelante. Señora Denis, qué pena, tiene el micrófono apagado, entonces no la podemos escuchar. Listo, ¿me escuchan? Sí, señora, ahora sí, Sí. sí, gracias. Hola Denise, qué bueno de verte, hace tiempos que no te veía. Bienvenida. Igualmente, muy buenos días para todos y Tíreme todas. suave, tíreme suave. Tranquilo, John, vamos a decir lo que es verdaderamente y lo que sentimos nosotros como personas que vivimos en ese territorio que tanto amamos. Para los que están conectados, mi nombre es Denis Blanco Ramírez, sanmartinense, amo mi tierra, emprendedora, claro que sí, tengo mi empresa, gracias a Dios, y esto se lo debo gracias también a la industria. Yo creo que el ser humano tiene que entender que no puede vivir de pasiones y tiene que entender, nosotros como ciudadanos debemos entender y debemos tener primero más el conocimiento. San Martín en su momento, cuando llegó la palabra fracturamiento hidráulico, fracking, para nosotros era algo terrorífico. Inclusive, pues nosotros lo desconocíamos en su momento. Entonces, nosotros más que por conocimiento, fue por un apasionamiento, por una desinformación que incurrimos a las marchas, porque yo hice parte de las marchas, hice parte inicial del grupo que se había organizado para no al fracking. Pero uno tiene que primero conocer, uno tiene que abrir los espacios y conocer, uno no puede cerrar. Yo estudié 4 semestres de comunicación social y fui directora de una emisora comunitaria aquí en San Martín, la primera que ha existido. Y uno tiene como comunicador social también conocer las dos fuentes. Uno no puede quedarse con una sola información. Uno tiene que ir más allá. Uno tiene que conocer qué es lo que piensa la comunidad, pero también dar la puerta, abrir la casa para el conocimiento de los procesos que se han hecho en el mundo sobre el tema del fracturamiento. San Martín, muchachos jóvenes, los que están aquí escuchándome, San Martín ha crecido a través de la industria, no es un desconocimiento para nadie, pueden visitar mi tierra, pueden conocer la inversión social, el plan básico de comunidades que ha hecho la industria. San Martín ha crecido a través de la industria, pero también eso es parte también del liderazgo de la comunidad de San Martín, John, porque no se lo vemos tampoco a toda la industria. Eso es parte de la comunidad que se despertó, que dijo, no, venga, un momentico, o sea, ustedes vienen, hacen la exploración, pero ¿qué me deja a mí como comunidad? No solamente la escuela, no solamente el centro comunal, no solamente la inversión en salud, pero le dijimos a la gente, venga un momentico, esos son gente líderes atrás porque gracias a ellos nosotros también estamos ahorita despiertos. El tema fue que San Martín se despertó en el tema, venga, la parte laboral. ¿Qué necesitan? Tenemos que capacitar a la gente, que necesitamos cuñeros, que necesitamos, bueno, todo el tipo de personas laborales que se requerían para trabajar en la industria. También dijimos, venga, en bienes y servicios, ¿qué empresas requiere? Entonces la gente comenzó a crear empresas y comenzó a unirse. Entonces San Martín hoy en día tiene una capacidad humana en cuestión laboral, una capacidad laboral
que decimos que la mayoría de gente está capacitada para trabajar en campo, no como antes, que llegaban muchas personas de otros lados a trabajar de diferentes partes del país. Ahorita no, el porcentaje máximo que se debe en mano de obra no calificada y parte calificada, porque ya hay profesionales. San Martín tiene un grupo de profesionales ambientales, ingenieros de petróleo, que antes no lo había, John, que ahorita sí lo hay. Entonces queremos, y muchas otras profesiones que se requieren en la industria. Listo. Ahí llegó y se formó las empresas. Hoy hay más de 40, 50 empresas. Hoy no les puedo decir el dato exacto, pero yo creo que hay más de 100 creo yo. Hay empresas de transporte, hay empresas de obras civiles, hay empresas de dotaciones, hay empresas de metalurgia. Todo lo que quiere la industria para trabajar en su respectivo pozo o en su respectiva zona, lo tiene San Martín. O sea, San Martín se despertó en ese momento, pero no gracias a la industria, gracias a la gente, porque venían gente de otro lado y empresas de otro lado. Entonces, a raíz de que nos dejaban bienes y servicios de acuerdo al plan básico de comunidades que tiene cada operadora, y que la gente elige, escuchen bien, la gente elige, la comunidad elige qué quiere invertir en su territorio. Eso no lo decide la operadora. La comunidad elige bueno, yo quiero que le hagan a mi vereda, donde tiene el mayor porcentaje la industria de operación, la operadora, quiero que me hagan la escuela, o quiero que me hagan los 2 salones, quiero que me hagan el puesto de salud, quiero que me hagan la cancha que hace más de 30, 40 años el Estado, usted sabe que el Estado ha sido olvidado. Si te tiene olvidado la parte urbana en estos pueblos, ¿cómo será la parte rural? Que ustedes saben y conocen. Listo, entonces San Martín creció gracias al empoderamiento de su gente, y la industria debió recapacitar que lo que estábamos diciendo era verdad. Entonces ya hay un equilibrio, pero hay un trabajo fuerte, John, hay un trabajo fuerte, y lo hemos venido haciendo. Entonces el tema del fracturamiento fue un momento de pasión, John. Ya la gente abrió las puertas al conocimiento. Vengan ustedes, trabajemos, qué es lo que es, qué es lo que se va a hacer. Entonces el tema también, para decirle a los geólogos que están ahorita escuchándome y al grupo de personas, que las comunidades también tienen culpa en que no solamente es trabajo y no solamente es bienes y servicios. La comunidad también tiene que culturizarse y tener sentido de pertenencia, que es que la operadora se va y que nos deja en el territorio. ¿Cómo dejamos el entorno? ¿Cómo dejamos el entorno? ¿Cómo está el entorno cuando la operadora inició y cómo lo dejamos? Porque muy pocas personas se preocupan. Decimos, hey, hay unos ambientalistas, me disculpan con todo el respeto, es mi opinión. Hey, me importa el medio ambiente. Y en mi tierra, los que hablan, ninguno ha sembrado un árbol. Ninguno ha hecho un proceso de reforestación. O sea, el que predique, aplique. Me enseñaron a mí. Entonces, con todo el respeto, San Martín ha cambiado. En el tiempo de que se hicieron esas marchas y que ya deben de quitar esas fotos, porque eso fue ya hace rato, deben de publicar las fotos, porque eso ya se fue hace rato, donde la comunidad dijo, sí, no queremos, pero ya la comunidad venga. Y ustedes saben en estos momentos que hay un desempleo por esta pandemia, hay un desempleo porque el petróleo bajó, y San Martín ha sentido que es necesario también invertir en otras opciones de trabajo. Aquí San Martín la gente ya ha dicho que también hay que invertir en el campo, pero tampoco es fácil, porque nosotros conocemos que el gobierno de por Dios el campo lo tiene olvidado y los recursos no han sido eficientes. Pero también las operadoras tienen programas muy bonitos donde se llama, por ejemplo, Gran Tierra Energy tiene un programa muy bonito que se llama Emprender Paga, donde le dice a las personas de emprendimiento, que tienen ideas de emprendimiento, venga usted, la señora que hace embutidos, la señora que quiere vivir de ese proceso, se capacita y venga, le colaboro y le ayudo. Le dan las herramientas para capacitarse, para montar su negocio y para que siga emprendiendo. Y no vive de la industria. Entonces son temas, las operadoras dicen, es que el petróleo no va a durar toda la vida. Claro que no va a durar toda la vida. Entonces emprendamos algo diferente. Entonces esa ha sido la percepción de nosotros, San Martín. Yo quiero decirle a la gente que San Martín ha cambiado, y quiero que vayan, es donde se van a hacer los procesos de piloto. La gente está diciendo, yo quiero que vengan, que trabajemos, pero que también nos dejen algo en la comunidad, y que el territorio, John, no sea perjudicado. Porque si los procesos
pilotos, porque es un proceso piloto de investigación que se va a hacer, si sale factible, pero ojo, que nuestro territorio no se vea afectado, porque nadie quiere, nomás nosotros que vivimos en San Martín Cesar, que a nuestro territorio lo acaben, que maltraten la naturaleza, porque nosotros también hemos sido maltratadores como ciudadanos y como colombianos y como sanmartinenses. Discúlpanos, Denis, qué pena, digamos que ya se acabó tu tiempo para la intervención. Listo. Ok, ya. Para que No, le no, demos no, espacio. pero qué sabiduría, Denis, muchas gracias. Ya con esto ya se pagó la conferencia, porque es que Denis nos hizo un repaso de lo que es la responsabilidad social empresarial, las capacidades que hay en el territorio, el cuidado del medio ambiente. Lástima que no puedo repasar todas esas ideas, pero muchas gracias porque es que nos enseñas desde tu sabiduría de una manera maravillosa. Solo voy a retocar un tema que dijiste, sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia que va más allá de decir, soy de este territorio, lo amo, lo protejo, sino hago por este territorio en lo ambiental, en lo social, en lo humano. Y yo en mis charlas lo llamo las éticas individuales. Esas éticas que nos llevan a ser coherentes en lo que pienso y cómo actúo. Y también un llamado para que todos seamos éticos. Y dijiste algo muy sabio, mira. Dijiste, dejemos abrir la cabeza al conocimiento, a la ciencia. Esos son los proyectos pilotos. Es un proyecto donde todos vamos a poder ver cómo se hace una operación de estas por los técnicos que lo saben hacer y nosotros aprendemos y vemos que esto es factible. Mientras tanto, en el Congreso y en algunas cortes se cierran a la puerta del conocimiento y dicen, no señor, es que ustedes ingenieros y geólogos colombianos no son capaces de hacer esto bien. Entonces, Denis, te agradezco muchísimo. Yo estaba listo para una paliza, pero fuiste muy benévola. Entonces vamos a seguir con la presentación. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí íbamos, ¿cierto? Ingeniero John, quedan 10 minutos. Oh, excelente, aunque empezamos a las 17 y Sí, debería señor. tener 25, pero no importa. Vamos a hacerlo rápido. Viene la parte técnica. Entonces sale el gobierno y dice, y primero invitó el gobierno a una comisión de unos expertos, de 3 expertos de diferentes disciplinas, ingenieros, geólogos, ambientales, abogados, economistas, y les dijo, oiga, esto se puede hacer. La comisión de expertos se pronuncia en el 18, en el 2019 sale el informe y nos da unas recomendaciones. Y para hacer una historia larga, bastante corta, dicen, hombre, los proyectos piloto de investigación integral son el camino para que veamos cómo son esas operaciones y todas estas partes que nos dicen que son bastante esotéricas para la mayoría de nosotros. Y una vez se evalúen esos proyectos piloto y sus resultados, se tomará la decisión de si hacer fracking o no en el país. Entonces es ahí donde está la gran diferencia. En febrero de 20 de este año sale el decreto 328 que básicamente nos da como el mapa de ruta para decirnos cuáles son ese camino que tenemos que tomar y nos dice que son 3 etapas. Una es de condiciones previas, donde hay que levantar unas líneas bases ambiental, salud, sismicidad y social, creación de un centro de transparencia y conformación de mesas territoriales de diálogo y seguimiento. Después viene la etapa concomitante de exploración en donde se perfora, se completa y allí es donde la comunidad de NIS y nosotros, la academia y todos los grupos de interés tenemos que estar mirando y aprendiendo. Y tú dijiste algo importante y es la comunidad tiene que prepararse para saber leer estos registros. Entonces, señores ingenieros, señores geólogos, tenemos una tarea de ir al territorio y acompañar estas comunidades para enseñarles cómo se lee un registro eléctrico, un registro de cementación, qué son unas pruebas de bombeo, etcétera. Y se van a complementar estos aspectos sociales y ambientales para finalmente llegar a una etapa de evaluación en donde con los resultados se evalúe si esto es técnica y económicamente factible. Porque, ojo, a Polonia le pasó que tenía unos yacimientos excelentes, hicieron 50 pozos de exploración, la roca excelente y no la pudieron fracturar, no les pudo producir. Y hasta ahí llegó el piloto. Y eso le puede pasar a Colombia. En Colombia los esfuerzos tectónicos son muy diferentes a los de Texas. Y vencer esos esfuerzos tectónicos, tengo plena confianza entre nuestros ingenieros, pero nuestra geología es muy difícil. Y estas son las condiciones previas del Ministerio de Minas para los proyectos piloto, que es ese centro de transparencia, las mesas de diálogo, plan de monitoreo ambiental participativo, donde toda la comunidad y todos los grupos de interés estén participando, antes, durante y después, los diálogos territoriales y el fortalecimiento institucional. Primer punto, el agua.
Entonces nos decía la Contraloría en el 2012 que no conocíamos los acuíferos y vuelve y lo ratifica en el 2018. Y expertos que he escuchado, inclusive profesores de universidades, dicen, no, no, es que aquí ustedes van a contaminar con todo, van a acabar con todo el agua. Bueno, yo les quiero mostrar dos cositas. La primera es que sí conocemos los acuíferos. Entonces, mire, esta es la página del ANLA. Ustedes van aquí a donde dice, hay dos buscadores, el buscador Vital y el geovisor SIAC. Esto es información en línea. Vamos al buscador, le podemos dar, por ejemplo, acuíferos. Y vamos aquí, nos da el resultado de estos acuíferos y nos muestra que hay básicamente dos acuíferos que están en el Estudio Nacional del Agua, que se llama el acuífero del Grupo Mesa y del Grupo Real, al sur de la Quebrada Torcoroma. La Quebrada Torcoroma es esa que está entre el moradito y el verde, y al norte están esos valles aluviales de Aguachica, que se conocen. Mucho más al norte, en rosadito, se alcanzan a ver ya lo que sean los acuíferos de Valledupar y de la cuenca del Cesar. Bueno, una vez identificamos el acuífero, vamos al otro buscador, que es el buscador Vital. Allí podemos darle, vamos a búsqueda de estudios de impacto ambiental, EIA. Le damos WANI, porque yo sé que WANI es un estudio de impacto ambiental que hizo Ecopetrol y que se registró. Ok, aquí lo encontramos y le damos clic. Dice estudio de impacto ambiental para el área de exploración WANI. Aquí aparece el informe y yo podría traer el informe. Bueno, yo lo pude descargar de la página, pero entonces alguien me dijo que es que estos informes todavía están muy pesados, se pueden solicitar, pero lo que quiero mostrar es que esto está accesible a todo el público. Y el estudio de impacto ambiental es un estudio que nosotros los técnicos estamos en la obligación de acompañar a la comunidad a entenderlo, porque son estudios de 1.200 páginas, en donde es difícil encontrar lo que la comunidad necesita entender. Y nosotros podemos ir a acompañarlos y en particular, por ejemplo, entonces he hecho el seguimiento a la parte donde habla del modelo hidrogeológico conceptual. Este es el del Valle Medio Magdalena 37, un bloque de la Shell. Entonces vemos aquí que los acuíferos se conocen que están hasta unas profundidades aproximadamente de 310 metros de profundidad. Este es lo que se llama el grupo real. El real superior, porque el real inferior es un sello realmente. Y luego vendrán unos acuíferos más profundos, ya en la formación La Luna, etcétera, que no son aprovechables para la comunidad. Esta es la escala, 3.000, 6.000, 9.000 pies. Estos pozos van a navegar por lo menos 3 kilómetros y aquí ya estamos viendo que quedan a más o menos 3,5 kilómetros de los acuíferos aprovechables. Pero ojo, porque cuando estos pozos se perforan, esos acuíferos de superficie tienen un tratamiento supremamente riguroso y quedan protegidos no por una, sino por hasta 5 capas de protección, 3 revestimientos de alto calibre y las cementaciones entre ellas, con el objeto doble, de que el pozo no contamine al acuífero y de que el acuífero no afecte la producción del pozo. Entonces, los acuíferos, no necesitamos conocer los acuíferos para hacer estos pilotos, no necesito los acuíferos del Amazonas o para otros propósitos muy importantes o el Chocó, pero localmente necesito conocerlos y la recomendación aquí es perforar unos piezómetros antes del pozo, evaluar no los acuíferos de hoy, sino los de mañana, diga usted hasta 600 metros de profundidad y definir perfectamente cómo es que los vamos a proteger. Y ahora una lámina para calcular cuál sería ese consumo del agua, porque inclusive cursa en el Consejo de Estado una serie de conceptos en los cuales dicen es que en yacimientos no convencionales gastan mucha agua. Y yo lo acepto, es mucha agua. Pero entonces yo quiero hacer énfasis, mucha agua comparada con qué. Entonces, mire, una familia estrato normal de 4 personas consume al año 288 metros cúbicos. Eso es lo que me llega a mí en el recibo. Claro está que en la costa, en particular allá en Aguachica, en San Martín, el consumo es 4 veces porque allí hay cierta incultura para cuidar el agua. Pero tomemos este número. El primer número es que la industria del hidrocarburos, esos son datos tomados del Estudio Nacional del Agua 2014 y luego del 2018, consume 592 millones de metros cúbicos. Mire, comparado con 288 metros cúbicos, o sea, 2 millones de familias. Eso es mucha agua. Pero ojo, porque es que esa es agua industrial que está produciendo bienes y servicios. Es un recurso que se utiliza para un uso industrial. Bueno, he comparado si hiciéramos esos pozos horizontales, esos pozos ya no los pilotos, sino en etapa de desarrollo, y me fui al máximo. Digo, ¿qué tal que hagamos 200 pozos al año? Todos los datos que muestro son al año.
que le meto 20 tapas cada uno. Y utilizando unos datos que nos daba Ítalo ayer de cuánto consumimos, voy a utilizar un dato de 15.000 metros cúbicos por pozo, me da 12.8 millones de metros cúbicos, es decir, 200 pozos de no convencionales consumirían 12.8 millones de metros cúbicos. Yo no hablo como la oposición, que hablan en litros y en mililitros, que es bastante agua. Todavía muy por debajo de la que consumimos hoy en hidrocarburos, pero es bastante agua. Pero una cosa muy importante, esta no es agua potable, esta no es agua que compite con los usos humanos ni agrícolas. Esto es agua que puede ser inclusive agua industrial. Para los pilotos no va a ser agua industrial o agua de reuso, porque primero hay que reformar la norma de reuso, y aprovecho para incentivar que se reforme la 1207 para que se permita el reuso de aguas industriales. Pero es mucha agua. Pero miren esto, ahora sigamos adelante. Los biocombustibles, sobre todo en el Valle del Cauca, consume al año 2.000 millones de metros cúbicos. Mire, esta cifra empieza a quedar pequeña con respecto a lo que ya estamos consumiendo hoy. Y ojo, porque esto es agua que estoy consumiendo para producir combustible, para metérselo a un motor y quemarlo. No, señor, tenemos que enfocarnos en esa transición energética, pero yo no sé si esta es la vía. Cerveza. Bueno, al menos la cerveza no la tomamos. La industria cervecera consume 6.000 millones de metros cúbicos al año. Esto está explicado en el Estudio Nacional del Agua. Entonces ya esta cifra realmente queda enana. La palma africana son más o menos unas 500.000 hectáreas de palma africana sembradas en el país, solamente en el Valle Medio Magdalena son 150.000 hectáreas y consume 8.000 millones de metros cúbicos de agua al año. Entonces esto ya se quedó chiquito. Y finalmente, yo solo tomé algunas industrias, no puedo tomarlas todas. La industria ganadera. La industria ganadera es de lejos uno de los renglones en donde tenemos que revisar el impacto ambiental. 14.000 millones de metros cúbicos al año y 200 pozos al año nos comerían 12.000 millones de metros cúbicos, entonces estamos hablando de una escala de 1 a 1.000. Sismicidad, somos un país altamente sísmico, eso lo sabemos, en particular aquí tenemos el nido de Bucaramanga. Nosotros tenemos 3 tipos de sismicidad a las cuales tenemos que ocuparnos. La primera es, al fracturar, tengo realmente una sismicidad muy pequeña, todavía me quedan 10 minutos. Tengo una sismicidad que llamo micro y que me sirve cuando la mido, cuando la evalúo, para saber hasta dónde está llegando la fractura y para calibrar lo que llamamos el volumen de roca estimulado. Entonces, la microsismicidad tiene una utilidad importante. Este es un ejemplo de sismicidad en un pozo vertical del Valle Medio que se llama Morfo, y el pozo monitor fue Vaco. Ustedes ven que aquí el pozo productor es este, pero hay un pozo monitor para poner los geófonos, y Vaco nos da un buen ejemplo del rango de profundidades, en este caso de 2.500 a 3.000 pies, y los eventos menor de 2.8, de menos 2.8 en la escala de Richter. Para su ilustración, una persona no puede sentir un sismo o un evento que sea de menos de magnitud 3 en la escala de Richter. Entonces hay eventos de magnitud 2, miles de eventos todos los días que no siento, de magnitud 1 y 0, que no lo siento, y como la escala es logarítmica, entonces hay menos 1, menos 2, menos 3, y estos son el tipo de eventos que evalúo en microsismicidad. Ni los voy a sentir, la roca se está rompiendo abajo, pero no tienen impacto en superficie. Más aún, cuando se trata de medir en superficie no se escuchan, porque en Cusiana hubo una red de escucha con el Concord Pozo de 1993 al 2003, las cuales se tenían geófonos en superficie y solo eventos tectónicos se podían escuchar. Hay un segundo tipo de sismicidad que es el que se llama tipo Oklahoma. Entonces, toda esta inquietud nació en los Estados Unidos porque esta es la curva de sismos acumulados en los Estados Unidos, y más o menos hasta el 2008 todo venía muy normal, y después del 2008 se disparó. Es cuando se empieza a decir, el fracking está produciendo sismicidad inducida. Inducida es que el hombre la hizo, o sea que naturalmente no hubiera ocurrido. Pues resulta que sí, más de 3.000 eventos de magnitud mayor de 3, o sea, se pueden sentir. Pero entonces el señor Justin Robinstein de la USGS estuvo en Colombia y nos explicó qué era lo que se había analizado y cómo era que se tomaban los correctivos. Entonces, cuando él y la USGS toman los sismos de Oklahoma y los remueven de esta curva, mire que la tendencia prácticamente se aplana. Lo mismo hacen con los sismos de Raton Basin entre Colorado y Nuevo México, los sismos del Greenbrier, y cuando ya tomo y le resto todos esos sismos de Texas, la tendencia sigue normal. Con esto se demostró que esos sismos estaban siendo inducidos por la inyección de agua de disposición.
Cuando produzco petróleo, produzco una agua que está con el petróleo y tengo que disponerla en profundidad. Y allí era donde se disponían esas aguas causando esos sismos, en particular cuando se inyectaba muy cerca de la roca más vieja, que se llama el basamento. Se tomaron los correctivos, se mueven los pozos inyectores y el problema prácticamente se dejó de mencionar. Pero ojo, porque hay unos sismos, que como les pasó a los ingleses, este se llama el pozo Preston Road en Inglaterra, en donde empezaron a perforar su pozo y desde el primer momento causaron un evento de 5. Entonces eso lo sintió todo el mundo, se llama el sismo de Blackpool. Se pusieron a investigar y básicamente lo que hicieron los británicos fue permitir que siguieran las operaciones, pero sacar unos semáforos. Y entonces le sacaron un semáforo muy estricto que le dijeron, señor, si usted produce un sismo de 0,5 en la escala de Richter, no puede seguir operando. La empresa Cuadrilla siguió trabajando, siguió tratando de hacer sus proyectos piloto, pero definitivamente no pudieron, siempre producían sismicidad, porque es que ellos, si ustedes se fijan acá, atraviesan una falla que es activa al pozo, activa a donde se está haciendo la estimulación. Este tipo de sismos se llaman sismos desencadenados. Son sismos que en el tiempo hubieran ocurrido, si le doy el número de tiempo suficiente, millones de años, cientos de miles de años, pero por la actividad del hombre lubrico la falla o cambio las condiciones de poro y produzco ese sismo, y a esos sí es a los que hay que tenerle mucha precaución. Conclusión, Inglaterra detuvo las operaciones, dijo, no tenemos la tecnología en este momento, vamos a detener, y vino el gobierno de Johnson, y están parados por ahora con sus pilotos. Y en la China, este es el Sichuan Basin, aquí nos están mostrando qué fue lo que causó un sismo de magnitud 4.7. 4.7 es harto. Tumba elementos de las estanterías, puede mover puertas, etc. Y es porque esta falla en profundidad es supremamente parada y cuando están haciendo la estimulación la mueven. Entonces la lección aprendida es muy clara. Esas fallas activas, o esas fallas más bien hay que mapearlas muy bien y alejarse de las fallas activas. Habrá fallas que yo no veo, pero aquellas que pueda mapear me tienen que dictaminar cómo voy a hacer la estimulación, y es así como el Servicio Geológico sacó la resolución SGC D149, donde nos dice esté a más de 1 kilómetro de una falla activa, y otra serie de precauciones. Entre ellas, exigen una red en superficie para monitorear el progreso de la fractura. Ahora, esta red no está monitoreando la microsismicidad que les mostré. Esa red lo que nos está es dando la seguridad de que no vamos a inducir sismos por encima de 4. Nuestra norma dice, si usted tiene una magnitud 4, pare. Esa es su bandera roja. Nosotros, o la industria, tendrá que hacer microsismicidad mediante otros métodos para evaluar el progreso de la fractura. El SG, el Servicio Geológico, ya hizo la tarea. Es decir, esa orden esas recomendaciones de la Contraloría del 2012 sirvieron muchísimo para avanzar. Y entonces aquí llegamos al sistema de semáforos. Estamos a la espera de que salga la normatividad nueva, tanto el Servicio Geológico como el Ministerio del Medio Ambiente, que nos dicen que ya prácticamente está lista. Entonces, por ahora yo les entrego mi interpretación. Con magnitud roja, con magnitud de 4 en Richter, 4, nos van a suspender operaciones y debe comunicarse con el ente de control. Esa es su bandera roja. Pero internamente, el operador y los técnicos van a tener otras banderas. Van a levantar entre magnitud 3 y 4, usted ya de geofísico sabe que está moviendo algo. O sea, eso ya no es normal en fracturamiento. Entonces usted internamente, sin que nadie le diga, debe suspender operaciones, informar al ente de control y revisar qué es lo que está pasando. En sismos entre magnitud 2 y magnitud 3 debe implementarse un protocolo de seguimiento porque eso ya está moviendo algo que no es normal. En particular, si el evento es de más de 2.5, ya debería informarse al ente de control. Y por debajo de magnitud 2 se pueden continuar operaciones en forma segura. Entonces, lo que les estoy diciendo es que la industria sabe operar y no necesita que le saque una bandera roja para tomar sus propias precauciones antes. Finalmente, en la norma deberá ir cuáles esas condiciones de movimientos de partícula en superficie, porque no es lo mismo tener un sismo de magnitud 4 a 5 kilómetros de profundidad que tenerlo a 1 kilómetro de profundidad. Eso seguramente que va a estar en la norma. No me puedo detener en lo de los químicos, porque nos dicen o nos decían en los argumentos que presentó la Universidad Nacional, uno de los reportes al Consejo de Estado dice que son más de 700 químicos y que pues son cancerígenos y cuánta cosa. No es así. Ayer nos explicaban que esos químicos
son elementos de uso diario, por ejemplo, para el control microbiano, son elementos que están en los desinfectantes, para ajustar el pH-D, son elementos o químicos que están en las cremas dentales, en los coloretes que usan las señoras. Y este es muy importante, estos gelificantes están en la mayoría de los helados que nosotros comemos. Mire la concentración, el 95% del fluido de fractura es agua. Un 5% de arena o apuntalante puede ser arena o carbolite y un 0,5 aditivos químicos. Y aquí vamos a mirar que en realidad no son 700, aquí nos hablan 2, 4, 6, 7 elementos que van básicamente en el fluido de fractura. Ítalo nos decía que pueden llegar a 12 y tienen ciertas funciones dependiendo del tipo de gel que usted está armando. Entonces, en los Estados Unidos los químicos se publican en una base de datos que se llama FracFocus y todas las personas tienen acceso a cualquier pozo en cualquier county, entran, miran cuáles esos químicos que utilizaron y todo el mundo puede saber no solo qué químicos se está utilizando, sino una hoja de seguridad que le habla cómo manejarlo, qué precauciones tenerla, niveles de dispensa y todo lo demás. En Colombia esas páginas están en construcción, ese es el famoso acuario de transparencia que estamos hablando. Y les quiero dar un ejemplo, yendo a un operador en Colombia. Vamos a Drummond, ustedes pueden ir a la página de la Drummond, le dan clic aquí, entran yo no le estoy haciendo propaganda a ningún operador, pero quiero mostrar esto como un ejemplo. En la pestaña usted le da una palabra clave, químicos. Entonces químicos lo lleva a una serie de opciones, aditivos químicos utilizados, composición del fluido de fractura y estimulación hidráulica, elementos de seguridad industrial, todas las hojas y cómo manejarlo. Vamos a esa composición de estimulación. ¿Qué encontramos? Encontramos los pozos Caporo que han sido estimulados, el 1701, 03, 04, escojamos un pozo. Vemos que tuvo 4 etapas de fractura, la 1, la 2, la 3, la 4. Visitemos una de esas etapas, la 3. Entonces nos abre el reporte de divulgación de la composición de ese pozo que se utilizó en tiempo real. Vemos que son más o menos 17 componentes, o algunos de ellos inhibidores, surfactantes son como detergentes. Vamos a revisar aquí, vamos a hacerle un zoom para fijarnos. Aquí dice, por ejemplo, dice polímero. Son 458 libras que utilizaron ese pozo. Bajo aquí, la tabla de abajo es equivalente a la arriba, y ese polímero es goma guar. Ahí están nuestras 458 libras. Esa goma guar es una lenteja natural. Y ese agente apuntalante es la arena, 31.000 libras de pasa 20-40, 58.000 de 30-70, 19.000, para un total de 109.000 libras de arena. Y asimismo, con los demás componentes, vemos que realmente no son 700, ni 70, ni 60, son 17, son perfectamente conocidos, y asimismo yo podría mirar otros pozos y otras hojas para que, digamos, tengamos tranquilidad cuando avancen las operaciones, de que esto se publique, que sea transparente y que todos tengamos acceso a esa información. Y ya voy cerrando. Cursa en este momento en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que modifica ciertas penalizaciones para la ley ambiental. Entonces, dentro de esas modificaciones hay una que hizo la ponencia el doctor Carlos Lozano, en el cual dice, por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, y se citan otras disposiciones. Los invito a que vean la ponencia, está en la comisión primera. Y aquí quiero hacerles una invitación. Yo creo que hay 100 personas viéndonos, 200, 300, no sé. Estos técnicos generalmente somos ajenos a estos procesos. Yo quiero invitarlos a que apoyemos esta ley, la ley antifracking. Yo quiero que nos interesemos por esta ley. Yo quiero que nos apropiemos de esta ley y a través de nuestros correos o nuestros tweets o lo que sea, le ofrezcamos a los honorables representantes nuestro concurso para explicarles técnicamente por qué esto no puede ser así. Mire, en la ponencia el doctor Lozada cambió una palabrita que venía de la ley ambiental, y es que se penaliza el daño ambiental, se penaliza jurídicamente, y lo cambió por impacto. Entonces, ahora proponen penalizar el impacto. No, señor, los impactos se miden, se evalúan y se mitigan, pero no se penalizan. Es como si usted penalizara la industria del transporte porque hay muertos. Entonces, vamos a prohibir el transporte porque hay muertos. Mire, usted no penaliza una industria, usted no penaliza el transporte, usted hace una ley pro vida. Vamos a proteger al peatón, vamos a proteger al conductor. Asimismo, mi invitación es para que seamos partícipes activos de esta ley
y realmente vaya a proteger el medio ambiente, a cuidar los recursos. Y no es el fracking, no es el fracking porque esto ni siquiera ha ocurrido, más aún. Mediante el fracturamiento hidráulico podemos llevar desarrollo a esas regiones y impulsar el estudio del medio ambiente en acuíferos, en agua, en sismicidad. Entonces, odiosamente está hacia una industria, pero realmente el espíritu de la ley es adelantar, avanzar en los estudios ambientales. Y aquí tenemos una enorme oportunidad. Mire, en los Estados Unidos, aquí muestro una curva, han gastado más de 20 años desarrollando lo que llaman los acts, o sea, las declaraciones. Empezaron por allá en los años 60 con la protección del agua, del aire, del ambiente. Y son más de 10 sistemas de leyes que protegen el medio ambiente, el Clean Water Act, que es el agua pura, el Clean Air Act, impulsados por la Agencia de Protección de los Estados Unidos. Y aquí quiero decir algo. Ellos han tardado más de 20 años desarrollando esta tecnología, pero miren, decíamos que al 2016 iban 680,000 pozos horizontales perforados. La EPA tiene 14,000 científicos a su servicio. La USGS 9,000 científicos a su servicio. Son más de 20,000 científicos estudiando esto todos los días, todos los problemas que les reportan, y sus informes dicen que las operaciones de fracturamiento hidráulico son seguras. No es como nos están diciendo en los informes que nos presentan y los youtubers, de que es que esto es el fin del mundo y que en Estados Unidos está dañando el medio ambiente. No, no hay muestras de que por fracturamiento hidráulico usted haya contaminado acuíferos o que hayan ocurrido problemas. Si hay riesgos, hay unos factores que se pueden disparar. Usted mide el riesgo, pero también mide el impacto que tendría y la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo para que se materialice un daño o un impacto, como decimos. Entonces, la invitación está a pensar que si en los Estados Unidos hay tantos científicos y tanta gente encima estudiando, ¿por qué nosotros nos vamos a negar en Colombia el conocimiento? Porque hay gente que le dice que no hagamos los proyectos piloto. Es mejor no probar, porque va y sale bueno. Y nos metimos en camisa de 11 varas. Y la invitación, señores, es para que me acompañen escribiendo a estos senadores, a estos representantes. Mire, aquí estamos los técnicos para explicarles, para llevarlos a territorio. Allá está la gente del territorio también hablando. Trabajemos juntos y hagamos una ley ambiental con una ley ambiental buena. Con esto cierro. Hace la semana pasada hubo un debate en un sitio que se llama Colombia, ¿cómo va el medio ambiente? De Compromiso Ciudadano. Es una página del doctor Fajardo, no es que yo sea fajardista. Pero entonces hubo una intervención del profesor Manuel Rodríguez Becerra, el ambientalista más puro que yo conozco, un profesor de la Universidad de los Andes, emérito, y yo le pedí permiso para que me dejara mostrar esta parte de su intervención. Oigámosla. Le voy a preguntar a Manuel Rodríguez sobre un tema que es candente y es el tema del fracking. Manuel, ¿qué nos dices? Bueno, ahora eso cómo se relaciona con lo del fracking. Yo creo que lo del fracking se ha exagerado tremendamente en Colombia, de decir que ese es el gran problema ambiental. El gran problema ambiental de Colombia no es el fracking. Yo creo que eso es un tema, obviamente tenemos que mirar si se hace fracking o no. Eso es clarísimo, pero de alguna manera ha habido, por alguna manera que me gustaría algún día entender, muchos colombianos piensan que ese es el problema ambiental más grave de Colombia. No tiene ni de lejos, no tiene nada que ver. Y lo digo con toda la contundencia. El mayor problema ambiental de Colombia sí es la deforestación. Ese es el problema ambiental más grande. El otro problema ambiental más grande es la contaminación del aire en las ciudades. Ese sí es un problema muy tenaz. Y el de fracking yo lo resumiría en esto. A mí me parece que lo que hizo el gobierno de Duque, y debo advertir que no voté por Duque, para que quede claro, ¿no? Lo que hizo el gobierno de Duque nombrando una comisión independiente para que juzgara el tema del fracking, yo creo que fue una decisión muy bien pensada. Eso no ocurrió en ningún país en desarrollo, debo decirlo. Y la recomendación de la Comisión Independiente del Fracking es muy adecuada, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, y es que básicamente se hagan unos proyectos pilotos y de ahí se decida si se hace o no fracking. Desde el Foro Nacional Ambiental le preguntamos a un foro con la ministra de Minas, los resultados que den los proyectos pilotos a partir de un estudio beneficio-costo que nos diga si los beneficios
si a un análisis beneficio-costo a partir de esos resultados, dijo, sí, me acogería a hacer un análisis beneficio-costo. Y yo creo que en general, en el tema de la minería, en el tema del petróleo y en el tema de muchos otros proyectos, lo que tenemos es que instaurar en Colombia un análisis beneficio-costo que nos diga en qué casos se puede hacer minería, en qué casos no, en qué casos si se hace fracking o no, etcétera, etcétera. Y con esto terminamos. Entonces, básicamente, yo creo que la doctora Denise nos hizo desde territorio el mejor resumen que podíamos haber tenido. Nosotros podemos hacer bien las cosas si tenemos una responsabilidad social empresarial genuina, donde haya un compromiso innegociable del operador con el cumplimiento de la ley, la transparencia y la honestidad. Y necesitamos que sean muy transparentes. Señores operadores, necesitamos que nos den datos, necesitamos que nos dejen acceder a esas bases de datos, a esos químicos, a esas cantidades de agua, etcétera. Entonces, vamos a trabajar muy bien en esos centros de transparencia. Necesitamos enfocarnos en un desarrollo sostenible, pero no en un desarrollo sostenible utilitario, metalizado, sino un desarrollo sostenible donde sea el hombre el centro de ese desarrollo sostenible y el medio ambiente se pueda preservar para las generaciones venideras. El tema del agua es intocable. El recurso hídrico no solo tenemos que cuidarlo, sino sembrar árboles, tenemos que sembrar agua. En esta charla no les puedo decir qué es eso, pero preocúpense por investigar. La gente, la comunidad local se tiene que beneficiar con los proyectos y ahora tenemos que estar en los marcos de honestidad, donde hagamos un pacto colectivo por la honestidad y la eficiencia en el uso de los recursos económicos. Pero ojo, en esa ley antifracking que cursa en el Congreso, no puede entrar solo una industria, aquí tenemos que entrar todos. Tiene que entrar la agricultura, tiene que entrar la ganadería, tienen que entrar las malas prácticas forestales. Y no es solo porque digamos, nos vayan a castigar, que se pongan multas muy amplias. Yo creo que nosotros seríamos un mejor país si en el último punto todos nos comprometemos a hacer un pacto con la ética. Todos vamos a ser genuinos, todos vamos a cuidar el medio ambiente y a decir que lo cuido, pero a hacerlo. Y voy a actuar bien con la comunidad. Si hacemos ese pacto de éticas individuales, yo creo que este desarrollo es sostenible. Entonces, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Lamento que el sonido no haya salido bien, pero los invito a que escuchen el debate completo. Es muy bonito. Aquí está mi correo. Está sobre una foto. Esto es OSI en Dallas Forward. Acuérdense, Dallas Forward. Acuérdense que el yacimiento de no convencionales transcurre por debajo de la ciudad. Y aquí vemos un pozo que está siendo perforado al lado de un hogar geriátrico y no pasa nada. No es el fin del mundo como muchos nos han querido vender. Entonces, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Espero que tengamos algún tiempo para preguntas y respuestas o si no, pues siempre podemos comunicarnos por entre el correo. Muchas gracias.